si Dios creó un infierno eterno? ¿Sería realmente un Dios bueno? Hubo una vez un hombre que fue traicionado por la persona que más amaba. Su esposa lo abandonó, le rompió el corazón, lo humilló delante de todos. Cualquiera habría esperado que aquel hombre la rechazara para siempre, pero ocurrió algo completamente inesperado. Dios le habló y no le dijo castígala, no le dijo hazla sufrir, ni siquiera le dijo olvídala. Le dijo algo que desafía toda lógica. Ve otra vez, ámala otra vez. Ese hombre era el profeta Oseas y aquella mujer representaba al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le pidió hacer eso? Porque quería enseñar una de las lecciones más profundas de toda la Escritura, que su amor busca restaurar antes que destruir, que su misericordia llama al arrepentimiento antes que al castigo, que aun cuando el ser humano se aleja, Dios extiende su mano para invitarlo a regresar. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si el Dios que inspiró esa historia es capaz de ordenar a un hombre que perdone una y otra vez, si el Dios de la Torá se presenta como misericordioso, compasivo, lento para la ira y abundante en amor, entonces, ¿cómo puede encajar con esa imagen la idea de que Él mismo haya creado un lugar donde sus criaturas sufran conscientemente por toda la eternidad, sin esperanza y sin restauración? No respondas todavía, porque durante los próximos minutos no vamos a repetir tradiciones. Vamos a abrir la Torá, el Tanaj y las enseñanzas de los sabios de Israel para hacernos una pregunta que millones de personas nunca se han atrevido a formular. ¿Es compatible un infierno eterno con un Dios infinitamente bueno? Pero antes de responder, preguntémonos algo aún más importante. ¿Cómo se describe Dios a sí mismo? Cuando Moisés le pidió conocer su gloria, el Eterno proclamó su propio carácter. En Éxodo 34, 6 a 7 declara que es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Detente un momento. Cuando Dios tuvo la oportunidad de definirse a sí mismo, comenzó hablando de su compasión, de su paciencia y de su amor. Sí, también habla de justicia, pero la justicia nunca aparece separada de la misericordia. El rey David escribió en el Salmo 103, el Eterno es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Y añade, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Eterno de quienes le reverencian. Observa la comparación. Dios pudo compararse con un conquistador, con un rey, con un juez, pero escogió la imagen de un padre. ¿Y qué hace un buen padre cuando su hijo se equivoca? Lo corrige, le enseña, lo disciplina, pero su deseo no es destruirlo, sino restaurarlo. El profeta Jeremías transmite la misma idea cuando Dios dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad. Y el mismo Oseas escribe unas palabras que conmueven el corazón. Dios dice, ¿cómo podría abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Ese es el Dios que encontramos repetidamente en la Torá y en el Tanaj. Un Dios santo, un Dios justo, pero también un Dios cuya misericordia ocupa un lugar central. Entonces surge una pregunta sincera. ¿Cómo debemos entender el juicio de Dios? Muchas personas responderán que Dios también es justo. Y es verdad. Sin justicia no habría responsabilidad. Sin justicia el mal quedaría sin respuesta. Pero otra pregunta merece ser considerada. ¿La justicia perfecta exige necesariamente un tormento consciente que nunca termine? ¿O puede entenderse el juicio divino como una expresión de justicia unida a la misericordia? Dentro de la tradición judía existen diferentes opiniones sobre el mundo venidero. Muchas interpretaciones entienden el Gehinom como un proceso de corrección o purificación para la mayoría de las personas y ponen mucho más énfasis en la Teshuvah, el regreso a Dios.
La palabra Teshuvá significa volver, regresar, reconstruir la relación con el Creador. Ese llamado aparece una y otra vez en los profetas. Ezequiel presenta a Dios diciendo que no se complace en la muerte del malvado, sino en que cambie de conducta y viva. Ese versículo no responde por sí solo todas las preguntas sobre el juicio final, pero sí revela el deseo del corazón de Dios. Su deseo es que el ser humano viva. Por eso la historia de Oseas resulta tan poderosa. No es solo la historia de un matrimonio, es una ventana al carácter de Dios, el Dios que dice: ve otra vez, ámala otra vez, dale otra oportunidad. No porque el pecado no tenga consecuencias, las tiene, sino porque el propósito de Dios es llamar al ser humano al arrepentimiento. Quizá la pregunta más importante no sea: ¿existe un infierno eterno? Quizá la pregunta sea: ¿qué clase de Dios revela realmente la Torá? ¿Un Dios cuyo mayor deseo es castigar o un Dios cuyo mayor deseo es restaurar? Cada persona responderá a esa pregunta de acuerdo con el estudio de las Escrituras y su tradición de fe. Mi invitación no es que aceptes mi opinión, es que abras la Torá, que leas el Tanaj, que estudies con humildad, que hagas preguntas y que permitas que las Escrituras hablen antes que el miedo. Porque cuando descubres el amor del Eterno, dejas de obedecer solo por temor y comienzas a caminar por gratitud. Comprendes que cada día es una nueva oportunidad para crecer, para cambiar, para hacer teshuvá, para amar más, para servir mejor y para reflejar el carácter de aquel que es compasivo, misericordioso y abundante en amor. Que el Eterno te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda sabiduría para buscar la verdad con un corazón humilde y te guíe siempre por caminos de justicia, misericordia y paz. Y recuerda, no hay escasez de éxito. El éxito es tu obligación. No para alimentar tu ego, sino para que puedas bendecir a tu familia, ayudar al necesitado, construir un mundo mejor y honrar al Eterno con todo lo que hagas. Hasta el próximo episodio. Shalom.